Bienvenidos a una nueva sesión en la que vamos a estar haciendo la corrección de un código para poder habituarlo y adecuarlo a la funcionalidad que se espera. Recordad que si tenéis algún código que necesitáis corregir o que queréis refactorizar, pues solo tenéis que dejarlo en los comentarios del vídeo correspondiente en el cual estáis trabajándolo para que podamos atacarlo. En esta ocasión vamos a estar corrigiendo una funcionalidad dentro de un componente en Vue que a día de hoy pues está realizando un comportamiento inesperado. Vamos a verlo. En pantalla tenemos el comportamiento actual y aislado del componente que debemos corregir. Vamos a observar cuál es el formato de trabajo que está realizando actualmente y cuál es el esperado. Ahora mismo tenemos un listado, lo que es una tabla, lo que podemos observar que es un template de una tabla, donde tenemos diferentes elementos. Si marcamos nuestro seleccionar todos los elementos, nos ocurre de forma correcta la selección de cada uno de estos elementos. Vamos a ampliarlo para que podamos verlo bien. Y si deseleccionamos, también ocurre de forma correcta. Sin embargo, dentro de las especificaciones del comportamiento esperado, se espera que cuando nosotros pulsemos sobre cada uno de los elementos de forma individual, esta selección ocurra, mientras que en este estado, el estado actual, esto no está ocurriendo y se seleccionan o deseleccionan todos los elementos. De tal forma que podemos observar que hay comportamientos extraños en la selección de los diferentes elementos. Muy bien, pues vamos a traernos este código a nuestro entorno de trabajo y vamos a comprobar cómo podemos solucionarlo. Muy bien, ya tenemos dentro de un proyecto en Vue, dentro de un entorno de pruebas controlado, como tenemos aquí en un nuevo proyecto, ubicado el trozo de código que vamos a estar analizando. Así que lo primero que vamos a hacer es levantar un servidor, es decir, un npm run serve, para poder comprobar su funcionamiento como hemos visto anteriormente, pero esta vez a través del uso de las Vue DevTools para poder entender qué está ocurriendo con su sistema de datos. Para ello vamos a inspeccionar y dentro de las DevTools vamos a seleccionar las DevTools de Vue. Si no tenéis esta extensión, recordad que podéis descargarla en Chrome, son las Vue DevTools para que podamos trazar qué está ocurriendo dentro del contenido. Vamos a seleccionar el componente, que es el componente app, y podemos observar que en dicho componente, vamos a ampliarlo para que lo veamos bien, y vamos a hacerle algo despacio. Aquí lo tenemos. Podemos observar que en dicho componente tenemos un array de datos. Este array de datos, pues podemos observar que contiene cada uno de los elementos de este listado, que aparece pintado en una tabla. Tenemos 1, 2, 3, perfecto. Tenemos todos los datos que son pintados correctamente. Este es el último dato y es el último dato que aparece en el sistema, así que el pintado de datos parece correcto. Sin embargo, el primer punto que nos puede llamar la atención es que tenemos una referencia para gestionar, entiendo, el check de cada uno de los elementos, puesto que se llama table check, pero es una referencia de un valor único. Por lo tanto, parece ser que no es la estructura adecuada para poder controlar el estado de cada uno de los elementos, ya que con un único booleano nos va a ser muy difícil controlar un estado aislado. Al final vamos a acabar obteniendo un estado general que va a aplicar a cada uno de los elementos. Por otro lado, podemos observar que tenemos dos funciones. La función checkAll, que entiendo es la función que se va a estar activando a través del selector general, que se va a encargar de marcarlos todos, y después la función toggleSelect, que será para hacer el toggling de cada uno de los elementos que no nos está funcionando. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es, una vez hemos observado cuál es el comportamiento, realizar una reflexión sobre la estructura que estamos utilizando en este caso para poder ejecutar esta acción. Y es que nosotros queremos mantener un control individual de cada uno de los elementos. De tal forma que al final este elemento de seleccionarlos todos no va a dejar de ser un recorrido por cada una de las acciones individuales que vamos a tener en nuestro contenido. Entonces lo primero que necesitamos es una estructura de datos que nos pueda dar soporte a todo esto.
Tenemos dos opciones. Podríamos estar llevando un control en una referencia que fuese a su vez también un array con los diferentes elementos seleccionados, o podríamos tener también una modificación de la estructura general del student data para albergar el dato de cada uno de los valores de forma individual, que quizás podría ser la opción más interesante, puesto que ya que tenemos una estructura de datos, simplemente podemos modificarla ampliándola para añadir la información de selección y de esta forma dar cobertura a el contenido de nuestro sistema. Yo creo que esa podría ser una buena opción de ataque, y luego el seleccionar o deseleccionar, pues bueno, no va a ser más que recorrer las acciones individuales, como decíamos, de cada uno de los elementos. Vamos entonces al código, vamos a ampliarlo para que podáis verlo bien. Lo tenemos por aquí, muy bien. Vamos a hacerle algo de espacio y vamos a leerlo. Tenemos el template, como hemos podido ver anteriormente. Perfecto, y en este template pues no deja de ser una tabla. Efectivamente aquí tenemos el shekel, como hemos dicho anteriormente, donde cuando pulsamos en la cabecera pues va a seleccionarlos todos. Y después tenemos un before que va recorriendo la estructura de datos y va pintando cada uno de los nodos, y cada uno de los nodos va a estar ejecutando el toggle select. Aquí podemos observar también que no hay una diferenciación entre cada uno de los elementos, es decir, el toggle select es generalista, utiliza el mismo toggle select para cada uno de los pintados en el before, lo cual esto va a provocar que cuando queramos ejecutar nuestro toggle select, pues ya no tengamos información de cuál de las filas ha sido pulsada y por tanto no vamos a poder actuar en consecuencia. Esto vamos a tener que gestionarlo. Muy bien, pues vamos entonces, una vez analizada cuál es la estructura de código, que creo que está clara, el toggle select ahora mismo no está haciendo nada, solo un console log, así que podemos proceder a ejecutar las modificaciones. Vamos a adaptar entonces cuál es la estructura de datos que necesitamos, y para ello vamos a estar marcando en su status. Fijaos que lo tenemos por aquí, tenemos el status de nuestro contenido, y en dicho status aparece, es decir, ya está dando cobertura al hecho de conocer si el status es activo o inactivo, puesto que entiendo que este status es el que marca la selección o deselección del contenido. Si ese es el caso, nosotros podríamos estar marcando ese status directamente con un booleano, que quizás sería una estructura más apropiada. Pero como desconocemos a priori si este status puede estar atendiendo a cualquier otra acción, nosotros lo que vamos a hacer es añadir un nuevo nodo por si este status está siendo utilizado fuera de este componente para cualquier otro tipo de acción que no sea marcar el estado de si está seleccionado o no. Pues vamos a generar un nuevo elemento y vamos a marcar, por ejemplo, vamos a darle el estado checked, por ejemplo, de seleccionado, y por defecto ninguno de estos elementos va a estar seleccionado. Por lo tanto, el tipo de dato va a ser un dato booleano y se lo vamos a marcar como falso por defecto. Muy bien, ya tenemos la estructura de datos preparada para poder dar soporte al comportamiento que deseamos realizar. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a eliminar este table check de aquí, que no lo vamos a estar utilizando. Esta estructura de datos, que es el array, en lugar de hacerlo un array, voy a hacer que sea una referencia sobre un array para que de esta forma pueda aplicarle la reactividad al contenido. Podríamos hacerlo con una referencia, podríamos hacerlo con un reactive, podríamos hacerlo con un signal, con lo que corresponda. Pero vamos a hacerlo reactivo para que de esta forma podamos estar seguros de que van a ir aplicando los diferentes cambios a nuestro elemento. Muy bien, ya hemos hecho la primera de las modificaciones, que es hacer que nuestra estructura pueda dar soporte al comportamiento esperado. Necesitamos un check individual por cada uno de los estados, puesto que cada uno de los estados puede contener un valor independiente. El siguiente de los pasos, el siguiente de los puntos que tendríamos que estar realizando es la vinculación, el vModel de nuestro contenido. Y para ello, nuestro checked, lo que vamos a hacer es vincularlo, hacer un vModel al checked de nuestra estructura de datos. Es decir, nosotros estamos aplicando un input, que es este toggle que tenemos marcado,
Y el vModel, en lugar de hacerlo con el table check anterior, que esto es apropiado, no es apropiado para marcar el estado de cada uno de ellos, lo que vamos a estar haciendo es marcarlo con nuestro elemento, con nuestro estado individualizado para cada uno de los valores. Entonces, en lugar de hacer que el vModel sea con el table check, vamos a modificar eso. Dentro de esta estructura podemos observar que estamos recorriendo el student data a través de un valor que se llama city, así que vamos a hacer el vModel con el city checked, puesto que de esta forma ahora sí vamos a tener el valor de marcado o desmarcado con respecto a cada uno de los puntos individuales de la estructura que estamos tratando de aplicar. Muy bien, tenemos entonces ahora el comportamiento individualizado para cada uno de los elementos y correctamente vinculado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a eliminar el contenido de nuestro check all, porque ya no vamos a estar trabajando sobre la referencia antigua. Y si hacemos esto, podemos ya comprobar en nuestro contenido cuál es el formato. Muy bien. Lo tenemos todo corregido y no nos va a dar errores, entonces vamos a comprobar en primer lugar que nuestra estructura atiende de forma correcta a dicha vinculación. Volvemos a nuestro contenido. Voy a recargar aquí en mi caso. Perfecto, vamos a comprobar que nuestro student data ahora tiene en su estructura el checked. Perfecto, cada uno de ellos tiene el checked. Perfecto. Y vamos a observar también a través de las ViewDepTools si ahora nosotros modificamos este valor. Por ejemplo, el objeto 2 le vamos a marcar un true. Perfecto, se marca correctamente el elemento, se marca correctamente el valor. Así que tenemos la estructura de datos que nos interesa. Vamos a proceder ahora a hacer las acciones, los diferentes métodos que tenemos que corregir en esta estructura. Para ello, simplemente dentro de nuestro input que tenemos aquí marcado, tenemos nuestro vModel con el checked y tenemos el evento onChange que está aplicando una acción. Aquí podríamos tener diferentes opciones de ataque y aquí lo que se está haciendo realmente es que cuando se cambia el valor del elemento ejecutamos una función que hace el toggling de nuestro select. En este caso, nosotros podríamos estar indicando dentro de este onChange para comprobar cuál es el funcionamiento que podríamos estar aplicando. Dentro de este onChange simplemente podríamos estar indicando que nuestro cityChecked va a ser igual al contrario de cityCheck para hacer el toggling. Eso es. Y vamos a comprobar qué ocurre. Aplicamos la modificación. Perfecto, aquí tenemos un error que nos dice que no es un error, simplemente nos dice que tenemos una función que ya no se usa nunca, que es esta de aquí. Así que vamos a eliminarla, ya no la necesitamos. Perfecto. Y vamos a comprobarlo. Vamos a refrescar aquí. Y podemos observar que el evento que estamos aplicando no es el adecuado. No es el evento adecuado porque no cambia nunca. Entonces, al no cambiar, pues no aplicar evidentemente nuestra función. Vamos a probar con un evento de clic que quizás sería más apropiado. Volvemos a nuestro contenido y ahora sí tenemos ya el formato individual. Ahora nuestro contenido ya hace un seguimiento individualizado de cada uno de los elementos. Ahora lo que nos quedaría es la función principal de selección o no selección de cada uno de los elementos. Para ello vamos a hacer un comportamiento completo y tenemos que hacer un análisis de cuáles son todas las situaciones que nos podemos encontrar. En primer lugar, si nosotros marcamos aquí, lo que vamos a hacer es querer seleccionar todos los elementos. Y en el caso de que los desmarquemos, pues deseleccionar cada uno de los elementos. No parece ahora con este nuevo formato de datos una estructuración muy compleja porque simplemente vamos a tener que recorrer la estructura ya creada. Así que vamos a verificar que tenemos el checkAll en el clic, perfecto. Y lo primero que vamos a necesitar es un estado para continuar, para poder seguir el estado de este input general.
Vamos a ubicarlo dentro de nuestro setup. Igual que tenemos nuestro student data, vamos a tener aquí una variable auxiliar, una constante auxiliar en este caso, que vamos a marcarla como select all, que va a ser una referencia a falso inicialmente. Y vamos a marcar select all checkbox simplemente para diferenciarlo luego de la función de check all que tenemos por aquí. Y para hacerlo igual, vamos a llamarla también checkbox check all. Yo creo que check all input, perdón, sería un nombre más apropiado para que se pueda entender que es sobre este check all, pero en este caso el input que estamos utilizando. Y lo primero que vamos a hacer entonces es a este valor general, al que selecciona todos, vamos a bindearle su valor igual que se estaba haciendo por aquí abajo con estos inputs de aquí. Así que vamos a indicarle que en este caso este input va a estar utilizando un bmodel y este bmodel va a estar con check all input. Muy bien, ya estamos haciendo el seguimiento de este valor. Ahora vamos a proceder a realizar la acción de la función check all, que sería el último de los pasos que necesitamos para terminar de hacer esta corrección sobre funcionamiento. Recordad que en este caso estamos haciendo una corrección en caliente, pero lo ideal sería, para corregir este tipo de sistemas, pues escribirnos algún test unitario que nos permita hacer un seguimiento de dónde está fallando el comportamiento. Muy bien, tenemos entonces por aquí nuestro check all, y dentro de nuestro check all, que es la función que se va a estar ejecutando cada vez que hacemos clic en nuestro contenido, pues lo que vamos a hacer es, en primer lugar, hacer el cambio, el cambio de nuestros checks. Para ello, sin complicarnos mucho, lo que podríamos hacer simplemente es que a nuestro check all input .value le asignamos su contrario para hacer el tagling, el cambio del valor. Aquí podríamos estar simplemente, os digo diferentes aproximaciones que podríamos estar haciendo. Podríamos marcar este tagling aquí arriba directamente sin usar la función check all, y luego podríamos añadir un watcher, un observador que observe cuando modifica el check all, y cuando se modifica el check all, pues simplemente aplicarle la corrección correspondiente. Es decir, cuando se aplica, pues hacemos el recorrido de la estructura de datos y aplicamos la acción correspondiente. No voy a hacerlo a través de esta división con el watcher y el check all, que quizás quedaría ligeramente mejor refactorizado, pero no voy a hacerlo porque entiendo que esta cuestión viene de una clase del curso de Vue en el cual todavía no hemos visto el uso de, en este caso, los watchers, ya que estos estaban en la lección 30 y algo, si no recuerdo mal, y esta es de las primeras lecciones. Esta es una tiene que ser sobre la lección de formularios o similar. Así que vamos a hacerlo con el método tradicional, que sería aplicando este check all, y ahora lo que vamos a hacer es modificamos el valor para que nuestro check all contenga el valor que se desea. Es decir, si no estaba seleccionado, ahora va a pasar a estar seleccionado. Y si estaba seleccionado, ahora va a pasar a estar no seleccionado. De tal forma que lo que vamos a hacer es propagar el valor de nuestro check all input a todos los nodos. Esto podemos hacerlo, por ejemplo, con un for each. Entonces tenemos nuestro student data, y a nuestro student data.value vamos a aplicarle, en este caso, una acción de for each. Por cada uno de los nodos vamos a hacer un recorrido y vamos a utilizar la función de callback, donde vamos a llamar a cada uno de los elementos, en este caso city, si no recuerdo mal, porque si es cierto que aquí los datos parecen estar algo confusos, porque aquí se llama student data, aquí se le llama city, pero bueno, eso ahora lo limpiaremos también para darle un valor más coherente. Entonces tenemos el recorrido, y en nuestro recorrido, por cada uno de los elementos, lo que vamos a hacer es que a dicho elemento, a su checked, lo tenemos por aquí, le vamos a asignar
el valor que tiene que tener, que es el check all input.value, que es el valor que hemos marcado en esta casilla. Y con esto ya en principio deberíamos tenerlo. Vamos a guardar por aquí. Y vamos a comprobar si el funcionamiento nos responde. Tenemos por aquí las selecciones individuales. Si yo ahora marco aquí, debería terminar de marcarme todas. Perfecto. Y si yo ahora marco aquí, debería deseleccionar todas. Perfecto. Este tagging nos está funcionando correctamente y el comportamiento individual también nos está funcionando correctamente. Ya tenemos corregido todo el formato. Aquí se llama ciudad, así que entiendo que la intención del desarrollador es que se aplique todo en formato de ciudad. Así que ya simplemente ya tenemos el código funcionando, pero de cara ya a terminar de limpiarlo, pues lo que podríamos estar haciendo es modificar el nombre de este student data por city data y así nos queda ya mejor estructurado. Vamos a hacer un control F para hacer un replacing y vamos a modificar student data por city data. Hay tres selecciones, vamos a ir comprobándolas uno a uno. Aquí vamos a reemplazar, aquí vamos a reemplazar y aquí vamos a reemplazar. Perfecto. Yo lo hago siempre individualmente por si hay algún valor en el cual se está confundiendo el replacing. Volvemos a comprobar de que no hemos roto la estructura al modificarle el nombre. Perfecto. Todo funciona correctamente y el código ha quedado corregido. Ya tenemos nuestro componente funcionando de forma correcta. En la descripción dejo el enlace al código para que se pueda descargar la solución de este ejercicio. Como reflexión, para que podamos entender qué ocurría dentro de la funcionalidad de este código, pues no es un fallo de escritura, es decir, no había un fallo sobre estructuración de sintaxis de código, sino que el problema residía en su funcionalidad, es decir, era un problema de planteamiento. El planteamiento que se le estaba tratando de dar a este componente era ir desde la opción quizás más generalista, que es la función de seleccionar todo, hacia luego posteriormente la ejecución individual de cada uno de los elementos. Sin embargo, aquí la aproximación correcta es atacar primero la situación atomizada, es decir, en este caso cada uno de los elementos individuales, y tratar la acción general, en este caso la de seleccionar o de seleccionar todos, como un elemento auxiliar que simplemente va a encargarse de recorrer cada una de las opciones individuales. Esto al final lo que ha acabado derivando es en un fallo de estructura que hemos podido observar, en el cual nuestra estructura de datos no era suficiente para poder contener la información de la funcionalidad que necesitaba. Si queremos mantener un estado individualizado por cada uno de los elementos que estamos pintando, en este caso en nuestro array de datos, pues evidentemente vamos a necesitar darle cobertura a cada uno de ellos con su propio estado, en este caso controlado a través de un booleano. Si lo hacemos todo a través del nivel general, esto nos va a provocar que tengamos que realizar múltiples funciones con cálculo de si todo está seleccionado o no está seleccionado. Es decir, ¿podría atacarse sin la necesidad de un estado booleano individual? Sí, podría hacerse, pero al final estaríamos acabando en... es como hacer una programación sin necesidad de apoyarnos en este caso, en el framework, y haciéndolo a través de Vanilla.js, pues podríamos estar haciendo, por ejemplo, una gran cantidad de query selectors que estén aplicando eventos, que estén escuchando cada uno de los cambios en nuestros checkbox, pero ese no es el objetivo. Cuando estamos trabajando dentro de Vue no tenemos que reinventar la rueda y tenemos que aprovecharnos de toda su estructura y apoyarnos en ella para poder desarrollar contenido. A mi juicio, pues bueno, dentro de este desarrollo simplemente ha sido un intento, entiendo yo, de un desarrollo de un desarrollador que sabe JavaScript, que ha intentado enfocarlo a través de un enfoque más generalista de JavaScript y no se han aprovechado, pues bueno, gran parte de las ventajas que tenemos dentro de Vue. Es natural cuando estamos empezando a trabajar con él.
Código corregido. Si os interesa o os gusta este contenido donde vamos corrigiendo vuestra parte del código, recordad apoyar el contenido, y si tenéis algún código que necesitáis corregir respecto a alguna de las clases de los cursos que tenemos, pues no olvidéis dejarlo en los comentarios. ¡A programar!